Dice la Escritura, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Bien, este es el hombre malo y este es el hombre depravado, y todo esto es espiritual, porque es la manera que se expresa el hombre que va en contra de lo que Dios enseña, y el hombre que enseña todo lo contrario al corazón de Dios. Por eso el Señor le dice hombre malo y hombre depravado que anda en perversidad de boca, porque la principal perversidad de boca delante de Dios es aquello que se habla en contra de su corazón, aquella boca que habla todo en contra de su corazón, pero con el nombre de Dios. Porque si bien las palabras obscenas, las palabras ociosas y las palabras terrenales y vanas son delante de Dios pecado, como dice la Escritura, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. También lo que más pecado es hablar en contra del corazón de Dios, hablar en contra de la verdad de Dios, poniendo como un fundamento lo que no es fundamento de Dios y dando a conocer algo que aparta de Dios a los hombres, enseñando algo erróneo para apartar de Dios a los hombres. Esta es la perversidad de boca. Más que la perversidad de boca de los hombres ociosos que no conocen a Dios, más de la perversidad de boca de hablar malas palabras, más de la perversidad de boca de maldecir, más de la perversidad de boca que se ve como las palabras ociosas que se hablan en la sociedad, es lo que se habla en contra de Dios. Este es el hombre malo y este es el hombre depravado que anda en perversidad de boca, porque dice que guiña los ojos, dice que habla con los pies y dice que hace señas con los dedos, pero todo esto es espiritual, porque el Señor habla espiritual, y esto es lo que habla el Espíritu Santo acerca de eso. Este es el hombre que habla un bien, pero que no lo puede vivir, porque todo lo que hay en su corazón va opuesto a lo que habla, porque lo que habla sencillamente es para aparentar. Habla un bien que no vive, porque habla un bien que no entiende desde su interior, habla un bien que no entiende desde lo profundo de su corazón. O sea, toma las palabras de Dios solamente como palabras, solamente el armazón, solamente el vestido, pero el interior está vacío. Es como un globo que se infla con las palabras de Dios, pero el interior está vacío. Habla de fe, pero en el interior de esa palabra que dice fe, le pone un fundamento terrenal, un fundamento para la tierra, un fundamento para enaltecer al hombre, un fundamento para envanecer el corazón del hombre, porque habla de una fe que envanece el corazón. Habla de paciencia, pero habla de una paciencia para esperar lo que se quiere, no lo que quiere Dios. Habla de santidad, pero habla de la santidad que él entiende como santidad. ¿Qué quiere decir? Que solo toma las palabras de Dios, pero es como una armazón, es solamente el globo, solamente es el vestido, pero en su interior está lleno de lo del corazón del hombre. Y por eso es que dice que guiña con los ojos, porque no puede vivir lo que habla. Guiñar con los ojos es como engañar, y así entonces habla, pero parece justo, parece bueno, parece una persona fiel a Dios, parece una persona que ama a Dios, pero en su interior no es así, y por eso guiña con los ojos. El guiñar con los ojos es lo que habla, da a conocer o da a entender que es una persona justa, y así enseñan los demás, pero en el interior no lo vive. Pero no solo eso, sino que enseña dentro de las palabras justas una falsedad. Este es el que guiña con los ojos. ¿Y por qué habla con los pies? Porque habla de la tierra, porque lo que pisan los pies es la tierra, y lo que se pega a los pies, a las plantas de los pies, es el polvo de la tierra, y eso es lo que tiene como palabra, lo que pisan sus pies. Por eso habla con los pies. Toma lo que pisan sus pies como palabra para poner en su boca, y lo que pisan sus pies es el polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que de su boca lo que sale es tierra, de su boca lo que sale es lo que viene de la tierra, y lo que viene de la tierra es lo que viene de los corazones de los hombres. Lo que viene de la tierra es lo que es maquinado por la mente de los hombres. Lo que viene de la tierra es aquello que es enseñado por la sociedad, es aquello que son
palabras vanas, palabras para la tierra, palabras de un hombre terrenal. Así como dice la Escritura, que Pablo no vino hablando con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que la fe de los creyentes no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y las palabras persuasivas de humana sabiduría son palabras terrenales, son palabras acomodadas, son palabras estudiadas, son palabras armadas, sacadas de diccionario, para parecer intelectual, para parecer un buen orador, para parecer un filósofo, para parecer un hombre estudiado, y a través de eso entonces expresar un fundamento erróneo, pero que habla de la tierra, para tratar de entonces de engañar a los ingenuos, para oprimir a las almas incautas, para esclavizar a los débiles con aquellas palabras vanas que no son las celestiales, que no son las del corazón de Dios, el cual no necesita de estudios y no necesita de letra muerta y no necesita de diccionario ni de estudios de hombre para hablar el fundamento de su corazón, porque él, dice la Escritura, que no estuvo entre los que estudiaban la ley ni nada de esto. Sin embargo, se reunía desde que tenía 12 años con los maestros y doctores de la ley, enseñándoles y preguntándoles, y podía enseñarles ya desde mucho antes, y ninguno se le acercaba, ninguno se le igualaba en ninguna manera, siendo que dice la Escritura que nunca estudió, porque cuando lo vieron predicando, dice que le dijeron y comentaron los que lo vieron crecer, de dónde tiene estas palabras y estos milagros y esta sabiduría sin nunca haber estudiado. De modo que el Señor no necesita de letra de hombre, el Señor no necesita de estudio humano, el Señor no necesita de filosofía, el Señor no necesita de teología, de ninguna de estas cosas. Y el hombre que habla con los pies toma todo esto que no proviene del cielo, toma todo lo de la tierra, toma todo lo que es para la carne, toma todo aquello que lo que hace es emocionar el corazón, y toma todo aquello que lo que hace es cautivar a las mentes, cautivar a los débiles, porque los aprisiona con aquellas palabras y los convence, los persuade del fundamento erróneo. Y este es el que habla con los pies, y por eso habla con los pies. Este es el hombre depravado que habla con los pies, y este es el hombre depravado que hace señas con los dedos. ¿Pero por qué hace señas con los dedos? Porque tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. ¿Y qué tiene que ver esto con los dedos? Porque con los dedos se hace una seña, pero no se habla con un lenguaje claro. O sea, no se entiende lo que hay realmente, las verdaderas palabras. Así es, el que da una apariencia, pero no se sabe lo que hay detrás de esa apariencia. O sea, que aparenta ser algo que no es, y con esa apariencia convence a muchos de sus vanas palabras. Con esa apariencia de cuello y corbata, con esa apariencia que trae título de doctor, con esa apariencia que trae reconocimiento de hombre, que trae carta de reconocimiento, con esa apariencia convence a los demás, y eso es hacer señas con los dedos, porque esto es en el mundo espiritual hacer una seña de que es espiritual, pero no lo es de igualmente para cautivar a las mentes incautas, es para aprisionar a los débiles, a los que no conocen el corazón del Señor, porque así se manifiestan los hombres. Pues el Señor no necesita de carta de recomendación, como dice, que ¿acaso necesitamos nosotros de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros como algunos? Porque desde el tiempo de los apóstoles se levantaba mucho pidiendo carta de recomendación para entender que los hombres eran de Dios o no eran de Dios. Esto es una seña, que no dice que el hombre sea de Dios o que no sea de Dios. Y así pedían cartas de recomendación, pero lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo es que no se necesita de carta de recomendación como algunos, para verdaderamente llevar el conocimiento del corazón de Dios, sino que el Espíritu Santo es el que testifica de Dios al que escucha. El Espíritu Santo es el que testifica que Dios es el que habla a través del que escucha. Así
así como Nínive no conocía a Dios, ni siquiera tenía discernimiento para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, porque el Señor dice de ellos que no podían discernir ni siquiera entre su mano derecha y su mano izquierda, pero sin embargo ellos supieron que Dios era el que estaba hablando por Jonás, y Jonás no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni vino con cartas de reconocimiento, ni era conocido por nadie allí, sino que vino de tierra lejana, y sin embargo ellos creyeron a la predicación de Jonás. ¿Pero por qué creyeron a la predicación de Jonás? ¿Porque vino con carta? No vino con carta, sino porque el Espíritu de Dios testificó a los que lo escucharon que era Dios el que hablaba. El Espíritu de Dios testificó que era el Dios que ellos mismos no conocían, y testificó que era verdad lo que hablaban. Por eso no se necesita carta de recomendación. Y cuando el hombre viene con estas cosas para traer una apariencia, para convencer, ¿con qué? Puede ser con su vestimenta, puede ser con la carta de recomendación, puede ser con el reconocimiento que tiene entre los demás, y con muchas cosas que el hombre viene para de pronto hacer entender que lo que viene hablando es verdadero y es de Dios. Esto es hacer señas con los dedos en el mundo espiritual, y estas señas no hablan la verdad de Dios. Estas señas hablan de una apariencia. La apariencia es la que va a testificar de lo que el hombre va a hablar. No es el Espíritu de Dios, no es el poder de Dios con una potencia de señales y milagros y prodigios, no es el poder de Dios dando a conocer el corazón de Dios, no es el poder de Dios dando a entender la mente de Dios, no es el poder de Dios testificando del temor de Dios en aquellas palabras, no es el poder de Dios testificando del verdadero amor de Dios para el alma en aquellas palabras, no es el poder de Dios testificando de la ciencia, de la sabiduría, de la profundidad del corazón de Dios, que fundamenta todas sus palabras con su ciencia y con su sabiduría, el que testifica de esto, sino que es la apariencia del hombre. Este es el hombre depravado que anda en perversidad de boca, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, que guiña los ojos, porque todo esto es espiritual. Y dice que perversidades hay en su corazón, y anda pensando el mal en todo tiempo. Pero ¿por qué perversidades hay en su corazón? Porque de la abundancia de perversidades hay en su boca, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Cuáles son las perversidades que tiene en su boca? De todo aquello que está lleno en su corazón. Su corazón está lleno de deseo de ser reconocido. Su corazón está lleno de deseo de ser admirado por los hombres. Su corazón está lleno de vanidad, de amor por el dinero. Su corazón está lleno de cosas vanas. Su corazón está lleno de ambición de poder. Su corazón está lleno de vanagloria. Su corazón está lleno de vanidad. Su corazón está lleno de todo lo de la tierra, pero toma las palabras de Dios. Por eso es que perversidades hay en su boca, y anda pensando el mal en todo tiempo, porque en su corazón está el mal, en su corazón está hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento en todo lo que habla. Eso es lo que está en su corazón. Este es el ruin que habla ruindades, este es el que habla injusticia, este es el que habla iniquidad, pero en nombre de Dios, y tomando las palabras de Dios como un esquema, como un vestido, como algo que es justo, porque la palabra de Dios es justa. Pero si no se entiende su interior, porque Dios no lo haya revelado, porque para entender su interior solamente puede ser porque el Espíritu de Dios lo revele al oído del que escucha. Si no se entiende ese interior por la revelación del Espíritu de Dios, lo que se habla sencillamente es un vestido, pero que no tiene el cuerpo, no tiene el fundamento, no tiene la explicación de ese vestido, no tiene la verdad de ese vestido. Porque decir santidad, decir fe, decir amor, decir paciencia, decir Cristo viene, sin el interior de lo que lleva todo aquello en su interior, es dejar el alma hambrienta y quitar la bebida al sediento cuando se le pone otra cosa en el interior distinta a lo que en realidad lleva. Esto solamente lo puede dar Dios en la intimidad con el hombre, en una verdadera comunicación con el Espíritu Santo del hombre, en una verdadera intimidad, en una verdadera interacción y en un amor verdadero en el hombre, que no busque nada para sí mismo, ni busque nada de los hombres, sino que todo lo que busque sea de Dios, y todo lo que busque sea para Dios, y que no trabaje para sí mismo, porque dice la Escritura que en el fin del tiempo se cumple la profecía que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Así, cuando el hombre busca lo suyo propio, no tiene una relación con Dios, sino que tiene una relación con sí mismo. No tiene un amor verdadero con el Señor, sino que tiene un amor con su propio corazón, con lo de él mismo, y así lo que busca es prestigio, así lo que busca es honra, así lo
lo que busca es dinero, así lo que busca es aceptación, aprobación, amistades, reconocimiento, invitaciones, una u otra cosa de la tierra. ¿Para qué? Para sentirse bien consigo mismo y así ser feliz, porque no cree en la felicidad verdadera que Dios ha prometido, que es la felicidad del alma, en una completa intimidad con Dios, en una perfección del hombre espiritual, para que vaya preparado para la eternidad y para que alcance toda la riqueza de pleno entendimiento y para que alcance la plenitud de gozo que Dios ha prometido para todos los que le aman, para que alcance la abundancia de vida que Dios vino a dar, que Él vino a dar vida, y para que la tengamos en abundancia. Cuando el hombre no cree en esto, busca lo de la tierra, y así entonces su boca se vuelve perversa, y así entonces guiña con los ojos, así entonces se seña con los dedos, y así entonces habla con los pies, y está lleno de perversidad su boca, porque su corazón está lleno de todo lo de la tierra. Y por eso dice que su boca está llena de perversidad, porque es lo que maquina en su interior. Y dice que siembra las discordias. ¿Por qué? Porque siembra la enemistad entre el hombre con Dios, porque cuando se enseña algo distinto a la verdad del Señor, se hace que el hombre se enemiste con el verdadero Dios y se amiste con un Dios falso, con un Dios que se le ha enseñado al hombre, como el Señor dice, que cercano está en la boca de este pueblo, pero lejos de sus corazones, y su temor de Dios no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir? Que tienen a Dios como el mandamiento erróneo que le enseñaron, tienen a Dios como un Dios que le enseñaron, pero es un Dios equivocado, es un Dios erróneo, por lo cual dice la Escritura que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que en nosotros hay. ¿Qué quiere decir santificar a Dios en el corazón? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la verdad de Dios sea cada vez más en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que Dios se forme más en nuestros corazones a través de su verdad, que el conocimiento que tengamos de Dios sea del verdadero Dios, no de un falso Dios, que la verdad del corazón de Dios cada vez más entre en nuestros corazones, porque el hombre puede decir Dios con su boca, puede decir con su boca Cristo vive, puede decir con su boca que ama a Dios, pero el Dios del cual habla es un Dios distinto, es un Dios diferente. Así, el hombre cuando habla de Dios debe de entender realmente quién es Dios. Cuando habla del Espíritu Santo debe de entender quién es el Espíritu Santo por una amistad con el Espíritu Santo, porque Él vino a transformar a un hombre de una mente terrenal a una mente celestial. Esta transformación viene por la guianza de su Espíritu, y para ser guiado por su Espíritu hay que tener una amistad con Él, porque el Señor, ¿cómo va a guiar a alguien que no es amigo de Él? ¿Cómo va a guiar a alguien que no lo escucha? ¿Cómo va a guiar a alguien que no recibe sus revelaciones? ¿Cómo va a guiar a alguien que no tiene las manifestaciones del Señor, de las cuales Él prometió dar? Porque dice que el que lo ama es el que tiene sus mandamientos y los guarda, que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y mi Padre le amará, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la promesa del Señor. Entonces, cuando alguien busca lo de la tierra, cuando alguien busca lo de sí mismo, no puede tener las manifestaciones del Señor, no puede tener el amor con el Señor. Va a enseñar de la letra, va a enseñar de sí mismo, va a enseñar de los estudios, no de lo que le enseña el Señor en su intimidad, porque para esta intimidad se necesita el verdadero amor por lo celestial, el verdadero amor por el Señor, sin que al hombre le importe nada, sin que le importe si es acepto por las personas o no, sin que le importe si de pronto le dan reconocimiento o no, sin que le importe tener beneficio de alguno o no. Eso es lo que dijo el Señor, que cuando hagas cena no invites a los ricos, sino que invites a los cojos, a los mancos, a los pobres, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección, te será recompensado en la vida venidera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos algo, no hagamos nada para ser recompensado del hombre, no hagamos nada para tener un beneficio del hombre, no hagamos nada para recibir un aplauso del hombre, no hagamos nada para recibir galardón ni aceptación, sino que hagamos para Dios, para el cielo, para recibir la recompensa del cielo. Pero cuando el hombre no ama verdaderamente el corazón de Dios, todo lo que hace es para recibir
una recompensa. Todo lo que hace es para recibir un galardón temporal. Y cuando el hombre recibe este galardón, cuando el hombre recibe esta recompensa, cuando se recibe este premio, cuando se recibe esta honra de los hombres, ya se tiene ya el galardón, ya se tiene ya la recompensa, ya se tiene ya el premio. Y si alguien tiene lo del hombre, ya no podrá tener ya lo de Dios, ya no podrá tener lo que Dios le quería dar, ya no podrá recibir en ninguna manera el beneficio eterno, el beneficio del alma, el beneficio para la eternidad. No podrá recibir mansión, no podrá recibir honra en el cielo, no podrá recibir galardón, corona, no podrá recibir ninguna honra celestial, no podrá recibir los atributos espirituales que Dios ha determinado darle al creyente, porque a través de estos atributos espirituales formados en el hombre espiritual es que se recibe la mansión, es que se reciben los bienes eternos que no corrompen el corazón, porque estos bienes eternos se materializan desde la formación espiritual en el hombre. Esto no viene como lo de la tierra, que se hace de pronto un equipo electrodoméstico, o se hace un aparato y demás, y aquello se corrompe y aquello se rompe. ¿Por qué? Porque es hecho de un metal de la tierra, de otro metal y demás, y con inteligencia de hombre. No, sino que las cosas celestiales son hechas de la vida espiritual misma del hombre. O sea, los atributos que tiene el hombre son los que forman su mansión celestial. Los atributos que tiene el hombre son los que se materializan en el cielo, los atributos espirituales. Y lo que Dios quiere darle al hombre, solo lo reciben aquellos que buscan aquello que Dios quiere darle al hombre, no lo que dan los hombres, porque cuando el hombre busca lo que dan los hombres, ya no puede recibir el galardón de Dios, ya no puede recibir la recompensa de Dios. Pues dice que el arquitecto y constructor de la nueva Jerusalén, la santa ciudad preparada para los santos, es Dios. Y cómo Él la edifica, cómo Él la construye, cómo Él hace su diseño arquitectónico a través de sus obras que hace en el hombre y a través de la formación de su corazón en el corazón del hombre, a través de la formación de su imagen en el corazón del hombre. Esto lo hace con los amigos, con los que son uno con Él, con los que son íntimos con Él, con los que tienen su revelación, con los que son guiados por Él. Y así entonces el Señor va edificando la ciudad y va edificando las mansiones, porque Él dijo que Él fue a preparar morada, y Él va preparando estas moradas, Él va preparando esta ciudad a través de lo que Él va haciendo en el hombre, y aquello se materializa. No es que Él literalmente es el que haga las edificaciones con sus manos en el cielo, sino que a través de la obra que la hace en el hombre. Pero cuando el hombre no busca esto, busca lo del hombre y recibe lo del hombre, pero ya no tiene la recompensa de Dios, porque su boca está llena de mal y su corazón está lleno de injusticia y su corazón está lleno de iniquidad, por lo cual dice que perversidades hay en su boca y anda pensando el mal en todo tiempo, porque pensar recibir para sí mismo, esto es un gran mal delante del cielo, porque el hombre no tiene nada bueno que dar a Dios, el hombre no tiene nada bueno que dar de Dios al hombre, sino lo que el Espíritu de Dios le da en su verdadera relación con Dios. El hombre por sí mismo no puede tener cualidades positivas, el hombre por sí mismo no puede tener absolutamente nada, porque la salvación es absolutamente por la gracia de Dios, para aquellos que aman la imagen de Dios, que la imagen de Dios se forme en sus corazones, para aquellos que desean esta imagen, para aquellos que desean las promesas de Dios, para aquellos que desean hacer única y exclusivamente solamente la perfecta voluntad de Dios y no sus voluntades, y a aquellos se les da entonces lo que desean en sus corazones, pero a los que no se les puede dar. Y por eso es que nada tiene el hombre para dar, sino que cuando recibe entendimiento, recibe ciencia, recibe sabiduría, recibe dones espirituales para enseñar y para dar a conocer el corazón de Dios, para salvar a los demás, es por la gracia de Dios, pero viene por un amor por aquello, por desear recibir aquello, y aquello es Dios el que lo pone en su corazón. Aquello no es el hombre mismo el que se lo pone en su corazón, sino que aquello es Dios el que lo pone en su corazón, como dice, que Él es el que pone en nosotros el querer, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone en mí el querer, y si yo lo recibo, entonces anhelo que Dios sea formado en mí y recibir aquella recompensa de Dios. Pero si no lo recibo, no lo voy a anhelar, porque si Él pone el querer como el hacer, también cuando aquel que recibe el querer como el hacer, aquel da los frutos de lo que Dios quiere que dé, entonces es porque ha recibido ese querer, no porque sencillamente Dios se lo envió, porque no se trata solamente de que Dios envíe las cosas, sino de que el hombre las reciba.
como dice la Escritura, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y si por gracia somos salvos por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, que quiere decir que la fe que tenemos no proviene de nosotros, sino que es don de Dios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen fe? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen la fe que tienen otros? Entonces, ¿es que Dios no les envió esa fe a ellos cuando se les predicó la palabra? No, porque en Dios no hay excepción de persona, sino que Dios se la envió, pero ellos no la recibieron. Por tanto, depende de que el hombre reciba lo que Dios le da, depende de que el hombre reciba lo que Dios le pone en su corazón. Y así de esa misma manera, el que ama lo del cielo, el que ama que Dios se forme en su corazón, el que ama recibir las recompensas eternas que Dios promete, el que ama todo esto es porque lo recibió de Dios. Pero el que no ama esto, sino que ama lo de la tierra para dar a conocer a un Dios falso y para darse a conocer a sí mismo y para recibir honra de los hombres, lo que hizo fue que Dios le envió el deseo verdadero de él, pero él no lo recibió, sino que él tomó lo que el diablo le ofreció. Porque así como Dios da, también el diablo da. Así como Dios da sus dones, también el diablo da los de él. Y cuando el hombre no recibe los de Dios, recibe los del diablo. Y así se vuelve el hombre perverso. Y así su mente se vuelve maligna. Y así su boca se vuelve perversa. Y así sus ojos guiñan, así habla con los dedos y así habla con los pies, hace seña con los dedos y así habla con los pies, porque ha recibido todo lo de las tinieblas, que son los que hacen todos estos engaños. De modo que el Señor habla de todo aquel que no recibe lo celestial como base, como fundamento. Este será maligno, este será perverso. Y la multitud se guía por la apariencia, se guía por lo que habla el hombre y se guía por las palabras, no sabiendo y no entendiendo que esto viene de la tierra, que esto viene de un corazón perverso que es corrompido, inclinado al mal en todo tiempo, pero que tiene el nombre de Dios en su boca. Para ello habla Dios, y Dios habla en contra de esto, porque el del mundo es del mundo, y este dará cuenta a Dios, porque el creyente no está puesto para juzgar al hombre del mundo, sino que los adúlteros, los fornicarios, dice la Escritura, que los juzgará Dios. Pero sin embargo Dios habla para los creyentes, para los que estaban llamados a ser formados a su imagen, a su semejanza, porque les fue dado el conocimiento de la verdad de las cosas y recibieron como fundamento principal el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la vida eterna, pero entonces lo transformaron, lo cambiaron en otra cosa. Y habla el Señor para todos aquellos que enseñan la palabra y para todos aquellos que están enseñados a enseñar la palabra, porque todos somos llamados a dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos llamados a esto. Entonces Dios habla para todos. O sea, que el Señor habla que no se tome nada de la tierra. El Señor habla que no se hable por apariencia. El Señor habla que no se hable por lo que se aprende del hombre. El Señor habla que no se hablen palabras infladas, porque estas son palabras infladas. Tomar las palabras de Dios vanamente, pero sin entender la profundidad de ellas, porque no se tenga una relación, una intimidad con el Señor. Y el Señor habla esto para que el hombre busque la intimidad con Él y para que se entienda verdaderamente dónde está la verdad, dónde está la mentira, y para que el hombre no crea todo lo que escucha, porque tenga sello de Dios y porque tenga nombre de Dios, para que se entienda que se debe de buscar en la intimidad y en la relación con el Señor todas las cosas. Porque la mayoría hoy sale con nombre de que vive pero está muerto, la mayoría sale con nombre de siervo y de sierva, con nombre de ministro y con nombre y con renombre y reconocimiento, pero este es el hombre del cual habla el Señor en la Escritura, que anda pensando el mal en todo tiempo y qué perversidades hay en su boca. Este es del cual el Señor habla, que está hablando en contra del Señor para sembrar las discordias en los corazones, porque así lleva muchos distantes de la verdad del Señor y los lleva enemistados con Dios a la muerte, porque así se enemista al hombre con Dios. Este es el que siembra las discordias, este es el que pone división entre el hombre y Dios, para que el hombre no conozca verdaderamente a Dios. El Señor es manso y humilde de corazón, y así el Señor manda hacer, y el Señor da promesas eternas, no temporales y terrenales. El Señor vino a edificar un espíritu para la eternidad. El que no enseña esto tiene la mente muy corta, está perdido y aún anda en sus antiguos pecados, de los cuales nunca ha sido librado, porque dice el Señor, en aquel día le dirán: Señor, Señor, nos echamos fuera en tu nombre demonio, hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre, y el
Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nunca entró en ellos. Si el Señor nunca los conoció, es que nunca entró en ellos. Les envió la palabra, pero vio sus corazones, que la recibieron para mal. Y el Señor nunca los conoció. El Señor nunca entró en ellos, pero sin embargo hablaban de Dios. Y sin embargo hacían señales. Y sin embargo hacían muchas cosas. Pero dice que nunca los conoció. O sea que nunca entró en ellos. Y así me declaró el Señor: muchos que parecen tener mi espíritu, muchos que dicen tener mi espíritu, nunca los he conocido, nunca he entrado en ellos. De otros me he ido, pero de muchos nunca he entrado. Así lo declara la Escritura, que el Señor nunca entró allí, porque perversidades hay en sus bocas, porque andan pensando el mal en todo tiempo. Porque estos son los hombres malos, los hombres depravados, los hombres que buscan para sí mismos las cosas y no para el cielo, porque el Señor dio todo para que nosotros demos todo por Él. Y así, cuando el hombre da todo por Dios, no buscando nada de la tierra y no buscando nada para sí mismo en la tierra, sino buscando para la eternidad, para ser uno con Dios en la eternidad, será libre de este engaño y será libre de todas aquellas cosas oscuras que ponen las tinieblas en los corazones, que hace que el hombre hable con los pies, que hace que el hombre haga señas con los dedos espiritualmente hablando, que hace que el hombre guiñe con los ojos espiritualmente hablando, y que hace que el hombre hable todo tipo de perversidad que sale de las tinieblas a los corazones y de allí a la boca y de allá a los corazones de los que los escuchan. Así entonces esta es la corrección y esta es la enseñanza que da el Señor para que el hombre busque la verdad, para que el hombre entre en su comunión, para que el hombre entre en su secreto y para que el hombre aparte su oído de toda vanidad y de toda mentira, porque así entonces se da a conocer la verdad de todas las cosas. ¿Y dónde está la verdad y dónde está la mentira? Dando a conocer de manera general el fundamento, de manera general lo que muestra Dios acerca de los que son suyos y acerca de los que no son suyos. El que lo entiende y él los recibe, este verá la verdad de Dios dónde está, y este verá dónde está la mentira de las tinieblas, pero que viene con nombre de Dios, porque lo de Dios viene abiertamente y con toda su ciencia y con todo su fundamento revelado por el Espíritu, pero lo del enemigo viene como un vestido, como una falsedad, como un traje que se pone, así como dice que Satanás se viste como ángel de luz, porque él es experto en disfrazarse. Él es experto en disfrazarse de bien, pero es mal todo lo que lleva adentro. Los que lo entienden lo descubrirán y no permitirán que el enemigo gane ventaja en su contra, y entonces Dios se formará en ellos por entrar a buscar a conocer el corazón de Dios y que verdaderamente se les revele Dios para que les dé el conocimiento de toda la verdad. Porque estos hombres malos engañan a multitudes, estos hombres perversos engañan a multitudes y siembran las discordias en los corazones de las multitudes. Solo los escasos escaparán para conocer a Dios y para ser uno con Él por la eternidad. Gloria a Dios.